yo estoy creyendo en esta noche que la palabra va a venir para preparar un corazón activo, preparado para todo desafío que pueda venir. Por eso le voy a pedir que ni le hable al que está a su lado, ni se deje distraer por comentarios. Si alguien le quiere llamar la atención, diga: mi hermano, yo no vine acá para escuchar sus comentarios, ni que usted me pregunte algo. Yo vine a escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Alguien le aplaude al Señor una vez más. Y los que están en casa, disponga su corazón. Soy Pastor Jaime Rodríguez, me acompaña mi esposa, la que me pastorea a mí. Dura tarea le puso el Señor, aleluya. Es la que ha estado conmigo en los últimos 37 años. Vamos a cumplir de matrimonio la próxima semana. Cumplimos 37 años de matrimonio. Tengo 4 hijos, todos mayores, gracias a Dios. 6 nietos, por la gracia de Dios. Y los que vienen en camino, espero que todavía no, sino en la próximamente. 32 años creyéndole a Dios y conociendo al Señor, y sirviendo en el mejor lugar del mundo, el centro de Venezuela. Ahora no digo nada más porque eso lo voy a compartir en el camino. Cuando el hombre pecó contra Dios, el hombre en esencia lo perdió todo. El hombre original, hecho a imagen de Dios, murió. Eso de que murió no es una figura metafórica, es una expresión real. Cuando el hombre peca contra Dios, el hombre muere y pierde, escuche, 7 cosas básicamente, que son la clave del bienestar en la vida terrenal. Si el hombre tuviera esas 7 cosas cubiertas, que estaban cubiertas al principio, antes de que el hombre pecara, usted y yo no necesitaríamos absolutamente nada. Pero cuando el hombre decide contrariar a Dios, peca, hace lo que Dios dice no haga y actúa de esa manera, pierde 7 cosas. Primero, cuando el hombre peca contra Dios, primero pierde al Padre. Pierde a un Padre. No cualquier padre, al mejor padre, al más poderoso, al más rico padre que hay en todo el universo. El hombre deja de ser un verdadero hijo de Dios y se convierte en un paria. El hombre deja de caminar de la mano de Dios y se convierte en un ser esclavizado por el pecado, perseguido por la muerte de manera permanente. Otra vez el hombre perdió un padre. En segunda instancia, el hombre perdió su inocencia. Cuando el hombre peca contra Dios, el hombre pierde su inocencia. El hombre deja de ser ese ser que se parecía a Dios, que hablaba como Dios, que pensaba como Dios, que actuaba como Dios, y se convierte en esa persona que es su esposo, o que es su esposa, o que es su suegra, que es peor. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el hombre, el ser humano, cuando peca contra Dios, pierde la inocencia. Su carácter perfecto se pudre. Y uso la palabra podrir para hablar acerca de que cae en un estado de muerte el carácter humano, que a Dios en la 6ª generación dijo: esta generación está podrida, la voy a barrer porque hiede a podrido por todas partes. Entonces nota algo: el hombre primero pierde un padre, segundo pierde su inocencia, deja de ser el ser perfecto, se convierte en ese ser que usted y yo todos lo vemos en la mañana cuando nos miramos en el espejo y nos estamos arreglando para salir a la calle. En eso nos convertimos. Tercero, el hombre perdió su eternidad. El hombre dejó de tener vida eterna para tener vida temporal. A lo máximo algunos acá vivirán a los 105 años. Yo creo que todos están deseando morirse antes, porque nadie dijo amén. A lo máximo algunos desearán vivir por lo menos 105 años. Estoy ayudándole, hermano. Profetice. ¿Cuántos dicen amén? 105 años. Vea, bien parado, buena audición, buen lenguaje, trotando por las mañanas. 105 años. Entonces nota algo. Sin embargo, 105 años son un pestañeo en el mundo, en el tiempo. 105 años no es nada. Un hombre llamado Matusalén vivió más de
más de 900 años y hace miles de años se murió. Dejamos de ser eternos, nos convertimos en seres temporales. Cuarto, el hombre que era perfecto y tenía un cuerpo incorruptible se vuelve corruptible. No empiezan a atacar las enfermedades. Los efectos colaterales del pecado es la enfermedad entra en el cuerpo, toma el cuerpo y llega lo que usted y yo conocemos como diabetes, cáncer y todo ese tipo de situaciones. El hombre pasa de tener un cuerpo perfecto a tener un cuerpo natural, propenso a enfermarse, a envejecerse y a morir. Perdimos la salud emocional. Emocionalmente dejamos de ser esas personas, o el hombre dejó de ser esa persona perfecta que empieza a deprimirse, a quebrarse interiormente, a romperse interiormente a nivel emocional. Ya llevo 6, o más bien 5. Perdimos la abundancia del paraíso, un huerto que lo único que el hombre hacía era disfrutar de él y labrarlo, procesar lo que Dios le había puesto en su mano para perfeccionarlo a un mayor nivel. Y todo eso se perdió. Hoy que nazca una mata de aguacate en el patio de su casa le cuesta sudor y lágrimas, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Los que tienen un papayo, hermano, se le montan las hormigas, lo atacan las bestias, lo atacan los animales. Usted nota que tener cosas. En cambio la hierba le brota hasta por debajo de las orejas, perdóneme, se le mete por debajo de la puerta. La maleza no la cultiva usted y le brota por todas partes, porque la creación está bajo maldición. Entonces perdimos la abundancia del huerto y por último perdimos las riquezas materiales. En el principio, en el huerto, mírame acá, había oro y piedras preciosas que estaban a la flor de la tierra. Es más, había un río que tenía un oro que era diferente a los otros. El oro que había en los otros ríos, este era de un mayor nivel. Mira acá, pero cuando viene el hombre y peca contra Dios y Dios trae como consecuencia el diluvio, mientras que Noé, mira acá, navega en una arca que Dios le dijo que tenía que diseñar. Mientras Noé navega en esa arca abajo en la tierra, la que está sumergida, Dios quiebra esa tierra porque se abren las compuertas de las aguas de abajo, de las de agua de arriba. Se rompe la tierra, se crean lo que se llama hoy día, deja de ser la tierra un solo planeta, Pangea, y se convierte en esos 5 continentes o más continentes que hay actualmente y que se van como alejando cada día más. Mientras que Noé estaba arriba, Dios estaba rompiendo la tierra, reconfigurándola y creando lo que nosotros conocemos. Y todas las riquezas que habían en aquella tierra, a flor de tierra, a flor del piso, se sepultó. Y ahora buscarlos es una penosa tarea que solo las grandes corporaciones tienen la capacidad técnica para ir y buscar el oro que está a cientos de metros de profundidad. El oro dejó de estar a la luz del día y se convirtió en algo inalcanzable. Si usted mira el pasaje, o el pensamiento que le estoy trazando es: cuando el hombre pecó contra Dios, nunca calculó lo que iba a perder. Y nosotros en la perspectiva donde vivimos, no hemos hecho el cálculo de aquello que se perdió. ¿Qué perdimos? Un padre. ¿Qué perdimos? La inocencia. ¿Qué perdimos? La eternidad. ¿Qué perdimos? Lo perdimos todo. Pero bendigo al Señor Jesucristo, porque cuando Dios dijo: desde el cielo voy a buscar al hombre, Él no dijo: lo voy a sacar de la tierra para traerlo al cielo para que disfrute el cielo. Él dijo: voy a la tierra para demostrarle al hombre que aún en condición de pecado y en condición de muerte, cuando el hombre devuelve su confianza y su esperanza a mí, yo hago que las cosas retornen a sus manos y que lo que se perdió sea restaurado. Alguien dígame amén a eso. Alguien le aplaude a Dios por eso, por favor. Apláudalo. Lucas 19:10, por favor, quiero que lo lean conmigo. Jesús hablando de su ministerio, Jesús hablando de lo que Él había venido a hacer a la tierra. Él dijo estas palabras: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había.
Y quiero que note algo, que esto me genera algo muy especial. Porque cuando Jesús de Nazaret habla acerca de sí mismo, Él nunca utilizó para sí mismo la palabra ni Cristo ni Hijo de Dios. Él siempre se atribuyó el nombre más elevado que hay en el Antiguo Testamento para referirse al Mesías. Al Mesías antiguo testamentario se le esperaba, y se esperaba que Él fuera el Cristo, el libertador de Israel, el descendiente de David que levantaría su espada contra Roma o contra los imperios que hubieran, para devolverle a Israel su esplendor de antaño. Pero cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando del mismo, Jesús nunca utilizó ni la palabra Cristo ni Hijo de Dios, aunque lo era, sino que se aplicó a sí mismo el título más elevado que hay en la Biblia, del libro de Daniel 7:13. Póngamelo allí, donde Daniel ve una visión nocturna, donde Daniel ve en el espíritu a un ser espiritual que viene sobre las nubes del cielo, se acerca al trono de la gloria donde está sentado Dios en medio de un río de fuego. Y cuando lo hacen acercarse a ese que viene sobre las nubes del cielo, le hacen acercarse, y entonces acontece lo siguiente. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Le hicieron acercarse delante de él. Verso 14. Y le fue dado a ese hijo del hombre, le fue dado, diga conmigo, le fue dado dominio, le fue dado gloria, le fue dado reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, su reino uno que jamás será destruido. Cuando Jesús se menciona o se llama a sí mismo con el título mesiánico que Él se reconoce a sí mismo, es el de Daniel 7:13. Yo soy el Hijo del Hombre del que habló Daniel. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Diga: el Rey más exaltado de todo el universo, el Rey más exaltado de toda la creación, el que recibió gobierno, dominio, autoridad sobre todos los pueblos, lenguas y naciones, venía a esta tierra. Y cuando vino al mundo, pudiendo sojuzgar las naciones con autoridad y poder, hizo todo lo contrario. Se rindió y se entregó para forjar para sí mismo una nación. Escúcheme, Cristo Jesús partió la historia de la humanidad en dos, no porque murió en una cruz, sino porque siendo el Rey más exaltado de toda la creación y teniendo todo el poder y el dominio para gobernar sobre la tierra, se entregó por su pueblo, entregó su vida para rescatar lo que se había perdido, para rescatar lo que se había perdido. Y ahí en la casa de Zaqueo, algunos no sé, saben qué significa saqueo. Saqueo significa robeo, atraqueo y matraqueo. El hombre era un saqueador. Realmente significa puro, pero era impuro. ¿Cuántos dicen amén? Un día tuvo la visita del Hijo del Hombre en su casa y le cambió la vida y le cambió su historia. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien aplaude a Dios por eso? Vamos, ¿cuántos recibieron al Señor en su corazón y en su casa? Apláudale a Él. Y Jesús allí en la casa de Zaqueo, cuando Zaqueo dice: Señor, si he robado a alguien, eso no es una palabra retórica, es una frase. Dice: reconozco que en el camino robé, yo devolveré lo que perdí, lo que robé, perdón, 4 veces más. Escúcheme, iglesia. Jesús, el Rey de gloria, el Rey más exaltado, el Mesías, el Señor del cielo y de la tierra, el Hijo del Hombre, vino a darlo todo para que los que estábamos empobrecidos, destruidos, enfermos, agotados y sin esperanza, recibiéramos un reino inconmovible en la tierra. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien le aplaude al Señor? Ahora yo sé que por causa de los procesos que vivimos en la tierra, muchos están esperando irse para el cielo a disfrutar de la gloria y de las riquezas. Y eso es verdad. Cuando ya no estés aquí, por causa de la gracia de Dios
que te ha permitido ser salvo por pura gracia, por puro amor. Porque si fuera por obras, usted y yo no recibíamos sino el infierno. Las mujeres deben decir de su esposo: yo lo sabía. ¿Cuántos dicen amén? Y las esposas igualmente de su esposo. Eso es verdad. Por pura gracia nos rescató. Y él dijo: y mientras que estén en la tierra, los haré mis reyes y sacerdotes, para que gobiernen sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Básicamente dice eso. Y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes para Dios, y reinaremos sobre la tierra. Por favor, léanlo conmigo. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Si estás esperando llegar al cielo para reinar, para ser sacerdote de Dios, para que lo que se perdió sea restituido, estás perdiendo una extraordinaria oportunidad de mostrarle al mundo que al Cristo que usted y yo lo hemos creído es suficientemente poderoso para hacer lo que prometió. Tiene suficiente autoridad y poder para cumplir sus promesas en nuestra vida. El que estaba perdido es alcanzado. El que estaba bajo la maldición del pecado, de la muerte, de la enfermedad, puede ser restituido a nivel sobrenatural, incluso aquí en la tierra. Alguien dígame amén a eso y le aplaude al Señor si lo puede creer. Vamos, apláudale. Ahora, ya voy en la mitad del mensaje y esto le debe dar esperanza. Vamos a salir temprano en el nombre de Jesús. Pero cuando el pastor normalmente dice algo como eso, pasa lo contrario. Pero créame que nos vamos a ir temprano. El pastor me dijo: tiene hasta las 11, pero la gente se va a las 9. No, mentira. Cuando los discípulos veían a Jesús, había asombro. Nunca sobre la tierra hubo un hombre que hiciera lo que Jesús hizo. Mira acá. Él hablaba, y lo que él decía era sobrenatural. ¿Qué representa Jesús? Al hombre original. Así como fue creado Adán al principio, está reflejado en la naturaleza de Jesús. Un hombre al que le obedecían las tormentas, los vientos, la mar, los demonios. Un hombre que cuando hablaba lo sobrenatural se manifestaba. Esto producía tal admiración, porque Jesús básicamente lo que hizo con su generación fue dejar al descubierto toda la falencia de la religiosidad de su tiempo. Y entonces cuando los discípulos veían la incompetencia que ellos tenían en relación con la vida diaria de Jesús, ellos tenían que acercarse y decirle: Señor, por favor, enséñanos cómo se hace eso. Enséñanos a ayunar. Jesús dijo: ustedes ayunan sistemáticamente, programadamente, por el cronograma de la iglesia. Y eso está bien, tener un cronograma. Pero cuando ayunen, no lo hagan para ser reconocidos. Cuando ayunen, que no lo sepa nadie. Señor, enséñanos entonces también a orar. Porque los discípulos veían que Jesús, cada vez que, y yo quiero que note algo que no le debe confundir su mente santa, evangélica, pentecostal. Pastor, Jesús nunca oró por un endemoniado, ni jamás oró por un enfermo. Ya sabía yo que el religioso que lleva por dentro iba a revolcar allá por dentro. ¿Cómo que nunca oró? Nunca. Hoy nosotros, cuando nos dicen: este está enfermo, mírame acá, en el nombre de Jesús, Dios, empieza usted a orar intensamente. Jesús de Nazaret, escúcheme, cada vez que le trajeron un endemoniado, ¿qué tiene tal cosa? Se sanó. Una palabra que salía de su boca provocaba la diferencia. A los endemoniados no les oraba, él oraba con el Padre, él le oraba a Dios, se comunicaba con el Padre, y a los demonios los reprendía y los echaba afuera. Nosotros les hacemos culto de liberación, perdónenme, no porque el culto de liberación sea malo.
Pero Jesús, por donde quiera que caminaba, diga conmigo, una sola palabra de su boca marcaba la diferencia. Pero se lo doy como noticia extraordinaria. La iglesia primitiva era igual. Después de Pentecostés, la iglesia hablaba, los demonios se sujetaban, los creyentes servían al Señor y echaban fuera las enfermedades, los enfermos se sanaban, y con una sola palabra aquella iglesia modificaba los ambientes. Quiero decirte que a usted y a mí, el Dios que le hemos creído no es diferente. Él tiene poder para darnos autoridad en este tiempo, suficiente poder y sustento para respaldarnos en los procesos y hacernos más que vencedores por medio de Él en las circunstancias que podamos enfrentar, las crisis que podamos enfrentar. Él es suficiente para respaldar nuestras acciones en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien le aplaude a Dios? Por favor, apláudale a Él. El tema es que cuando los discípulos veían a Jesús orar, decía, esto es otro level. Enséñanos a orar. Ponlo cuidado por lo que voy a decir, porque eso es estúpido lo que voy a decir. No porque yo sea estúpido, sino que lo que voy a decir suena estúpido, pero así es. Jesús dijo, cuando vayan a orar, ¿quieren aprender a orar? Jesús le dijo a los discípulos, ellos dijeron, queremos. Cuando vayan ahora digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día no nos lo doy. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, amén. Y me acordaba yo en esta mañana que les compartía que le dijo una profesora de escuela dominical a los niños, niños, ¿cuál es el peor demonio de todos? Y algunos dijeron Belcebú. Otro niño levantó atrás la mano y dijo, no, el peor de todos los demonios es el malamén. La profesora nunca había escuchado eso. Entonces le dijo, ¿cómo puedes decir una cosa? ¿Por qué dices eso? Dijo, porque mi mamá cuando recita el Padre Nuestro termina diciendo, Señor, y líbranos del malamén. Tiene que ser un demonio muy peligroso. Porque escúcheme, eso que suena jocoso para usted y para mí es real. Nosotros oramos y no sabemos por qué oramos. La gente recita el Padre Nuestro y no sabe que el Padre Nuestro tiene una estructura espiritual que cuando es discernida correctamente, entonces terminarás orando de manera correcta. Entonces Jesús, escúcheme, a una generación que a Dios le llamaba el Shaddai, el gran yo soy, le llamaba de tantas formas. O le podían llamar Jehová Rafa, Jehová Shikenu, Jehová Jireh, Jehová, etcétera. Los judíos no le llamaban a Dios por su propio nombre. ¿Sabía usted? Al nombre de Dios, al famoso tetragramatón, el YHWH que aparece en nuestra traducción bíblica como Yahweh o Jehová, ellos nunca lo mencionaban. Es más, a Dios nunca se le dirigían como Padre. Ellos le decían, mira acá, eterno Adonai, Dios del cielo, creador de todo. Me humillo delante de ti, soy tu siervo. Reconozco que soy esa era la forma. Oh Adonai, y la palabra Adonai significa mi amo, mi señor, mi dueño. Aquel día en que los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, Jesús les dijo, mire, cuando vayan a orar digan, papá, estás en el cielo, santificado es tu nombre. Cuando se dirijan a Dios, no lo llamen más Adonai, no le digan más Jehová Rafa, porque aunque Él es todo eso, a Él díganle Abba, Padre, Papito. Tú eres santo, yo estoy aquí en la tierra, soy un pecador. Y cuando declares eso y configures claramente eso, habrás entrado por la puerta correcta de la oración. Sin embargo, ¿cuántas veces creímos que nuestras oraciones modificaban el ambiente? No, el que modifica el ambiente no es mi oración. El que modifica el ambiente es al Dios que va dirigida a mi oración.
Mi oración no tendría ningún sentido si no hay nadie que la reciba al otro lado y la responda. No sé si me hago entender. Que digas muchas cosas no tiene ningún sentido si no crees en aquello que oye, estás clamando, y delante del Dios que estás clamando. Si no puedes creer en el Dios que te responde, de nada servirá que hayas dicho 10 Padre Nuestro, 20 Ave María, y etcétera, etcétera. Pero aquí está lo maravilloso del tema. Eso le dijo básicamente: cuando vayan a orar a Dios, mírenlo como yo lo veo y díganle: Padre, Padre mío que estás en el cielo, mi Padre, te necesito. Padre mío, soy un pecador que te ama. Pido perdón por mi pecado, porque sé que tú eres santo y yo te he fallado, perdóname. ¿Están conmigo allí? Los discípulos dijeron: wow, llamar a Dios Padre. ¿Cómo podemos llamarle Padre? Nadie en la Biblia le ha llamado Padre a Dios, nadie. Y uno mira el tema y es verdad. Se esperaba que solo el Mesías lo hiciera, porque Él dijo proféticamente: tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Yo te he engendrado por el propósito de la salvación en la tierra como hombre. Yo seré a ti por padre y tú me serás a mí por hijo. Era una palabra profética. Te esperaba que el Mesías le pudiera llamar Padre. Pero ahora el Mesías, el Hijo del Hombre, en un escenario extraordinario le dice a los discípulos: les transfiero la paternidad que se perdió. Al Padre que perdieron por causa del pecado, se lo devuelvo. Llámenlo Padre, invóquenlo como Padre, clamen a Él como Padre. ¿Alguien le aplaude al Señor? ¿Sabe, pastor? Este es el decreto de un rey en la tierra. Este es el decreto del Rey, Señor del universo, el Mesías más extraordinario, perdón, el Rey más extraordinario, el Mesías, el ser más glorificado en todo el universo. Dijo: llámenlo a Él como yo lo llamaría. Pueden llamarle Padre porque les transfiero la paternidad perdida, se la devuelvo. Y cuando clamen ahora, diciéndole a ese Padre que es mi Padre, que también ahora será su Padre: Padre, el Padre que está en el cielo les responderá. Y Jesús configura en el Padre Nuestro la forma como tenemos que hacerlo. De eso hablamos en el próximo mensaje, cuando el pastor me permita volver por acá. Pero realmente el mensaje empieza aquí. Cuando en Lucas capítulo 11 verso 5, después de que Jesús termina la oración del Padre Nuestro, Jesús hace una declaración sobre el tema de qué es orar, que a usted y a mí nos va a romper la cabeza de aquí para arriba. Porque yo estoy seguro que estoy hablándole a una iglesia que ora. Yo estoy seguro que estoy hablándole a una iglesia que tiene intimidad con Dios. Creo que estoy hablándole a una iglesia que sabe que es postrarse de rodillas y clamar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dijo Jesús que es la oración? ¿Cómo definió Jesús la oración? ¿Cómo Jesús dijo que era? ¿Qué fue lo que Jesús dijo que era orar? Y mírame acá. Jesús dijo: orar es muy parecido a una mano tocando una puerta, importunando a un amigo a medianoche y diciéndole: necesito una ayuda, necesito auxilio, necesito que me ayudes. Lucas 11:5 dice, por favor lean conmigo en voz alta que te puedas oír. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Verso siguiente: porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Verso siguiente: y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque
no se levante a dárselos por ser su amigo. Sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Verso 9, lean conmigo en voz alta. Y yo os digo, pedid, se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Verso siguiente. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca, al que llama. Verso siguiente, lean conmigo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Alguien aplauden a Dios por esa palabra. Vamos. Le comentaba en el primer servicio que haciendo este mensaje, esto me voló la cabeza porque yo nunca lo había visto así. Yo sé que usted ya deduce que entendió, pero amado, cuando yo discerní lo que está encerrado en ese pasaje, mi vida fue transformada literalmente. ¿Qué es orar?, dijo Jesús. Es ser inoportuno. Porque no hay nada más complicado. Hablo con las mujeres, que cuando llega el esposo con un amigo que no dijo que iba a traer a la hora del almuerzo, usted dice: ¿y por qué lo trajo si no tengo sino para usted solamente? ¿Alguna vez le ha pasado? Levanta la mujer en la mano. Eso lo hacemos todos. Si ve, mi amor, que no soy solo yo. Y entonces ella dice: ¿y ahora qué hago? Entonces uno le dice a la esposa: échele agua. O parta para dos. Ahora conmigo pierden, porque yo como poquito y partir para dos es muy poquito. Entonces nota algo. Orar es una mano. Imagínese usted adentro y usted dice: ¿quién será? Y mira por la ventana o por lo que sea y ve que es su amigo inoportuno a medianoche. Y entonces le dice: amigo, por favor ábreme, algo inesperado ha pasado, me ha llegado un amigo. Y yo por favor quiero que por favor levanten la mano los que tienen un amigo, los que tienen dos amigos, los que tienen tres amigos. Mírame acá. En esta noche el Espíritu Santo te va a traer el nombre de un amigo que se te va a meter por dentro. Y cuando se te meta por dentro será el amigo inesperado, que no habías pensado por él en todo el día. Es más, la hermana pasó y dijo: Padre, pon el nombre de un amigo allí en el corazón de la iglesia. Padre, pon la foto de un amigo, trae la imagen del amigo, trae el pensamiento de un amigo, para que el hermano que está aquí reciba esa imagen y de una vez diga: wow, me ha llegado un amigo inesperado, lo tengo aquí por dentro. Y entonces dice que aquel hombre llega orando, porque es la ilustración, clamando al cielo, tocando las puertas del cielo: Padre, tengo un amigo que me ha venido de repente a mi casa, lo tengo aquí por dentro y no sé cómo saciar su necesidad, y vengo a pedirte que me prestes. Nota que no dice vengo a que me regales, dice vengo a que me prestes, porque tengo la voluntad de devolver aquello que pongas en mi mano. En otras palabras, le está diciendo: Señor, yo quiero cargar con el precio de lo que significa atender a ese amigo. Y entonces dice Jesús, nota algo, aquel hombre de la ilustración estaba dormido, sus hijos estaban durmiendo, todo estaba en su lugar, él no quería levantárselo, pero por lo inoportuno, por la insistencia de clamar, les digo que aquel hombre, no por ser su amigo, sino por su insistencia, le dará todo lo que necesita para que a su amigo que acaba de llegar a su casa, a su mente o a su corazón, no le falte nada en este proceso. ¿Cuántos dicen amén? Alguien le aplaude al Señor por ello, por favor, vamos. Entonces nos vamos a encontrar con una situación muy interesante, porque a mí me hubiera gustado, y perdóneme por lo que dije,
que el pasaje de Lucas se pareciera un poco a lo que dice el pasaje de Mateo, que también tiene el mismo pasaje. En el pasaje dice: porque ¿quién de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Le pide ¿qué más? Le dará un escorpión, y si pide huevo le dará una serpiente. Ninguno. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, dice Mateo, les dará todo lo que pidieren? Pero Lucas tiene que decir que en el momento de la oración, están conmigo, mire, yo quiero que su mente esté abierta. Lucas dice que lo que Dios nos da en la oración para responder a todas nuestras necesidades, para que no nos falte nada, es al Espíritu Santo. Pastor, no entendí. A ver, explíqueme un poquito más. Mírame acá. En el libro de Génesis, la primera mención del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, porque tenemos un Dios que es Padre, que es Hijo y es Espíritu Santo. Otra vez tenemos un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre. Sin embargo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Puede usted entender eso? No se puede entender, se debe creer. Y la máxima manifestación de la Trinidad, Jesús descendiendo en las aguas del bautismo en el Jordán, Juan lo sumerge, cuando lo saca del agua, el cielo se abre y desde el cielo viene una voz: este es mi Hijo amado. ¿Quién dijo en el cielo: este es mi Hijo amado? Diga: el Padre. Y de repente vino el Espíritu Santo volando sobre él como una paloma y se posó sobre él. Al Espíritu Santo. 3 personas en la misma acción, un solo Dios verdadero. La primera vez que aparece el bendito Espíritu en la Biblia aparece en el libro de Génesis capítulo 1 verso 2. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con lo que dijo Lucas? Todo está aquí. Todo el misterio se revela allí. Porque la Biblia dice en el capítulo 1 verso 1 del libro de Génesis, ¿qué dice la palabra? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Un absoluto, sin nada más que decir. El que creó todo este cuento, el que creó todo lo que existe, es Dios, Elohim. Verso 2. Pero la tierra creada por Dios estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando vayas usando la regla de interpretación bíblica de nuestro pastor Eduardo Sánchez, donde él dice: cada vez que vayas a la Biblia y encuentras la primera mención bíblica sobre algo, esa primera mención bíblica es el hilo conductor de eso que se está revelando allí en toda la Biblia. Y entonces encontramos este hilo conductor. Y es que cuando había desorden, vacío y tinieblas, el Espíritu se estaba moviendo en medio del caos. La figura que usan los teólogos para hablar acerca de ese espíritu que se mueve sobre la faz del abismo es como un ave que revolotea sobre el nido de huevos que están empollando a punto de nacer. Entonces el ave vuela, revolotea, los abriga, está allí. No sé si me hago entender. Y entonces nota algo. La definición del verso 2 es importante. Diga conmigo: la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Quién se movía sobre la faz del abismo? Diga: el Espíritu Santo. Y hay una comunicación interdivina. Aquí está el Espíritu, porque yo nunca diría eso para poderlo explicar. Hay una comunicación interdivina, Padre, Hijo y Espíritu,
que se mueve sobre la faz del abismo, el Espíritu Santo le dice: me muevo sobre un mundo en tinieblas. Me muevo, estoy revoloteando sobre un mundo que está en desorden. Y me estoy moviendo sobre un mundo que está vacío. Y entonces, en la intercomunicación divina, o en la comunicación interdivina entre Padre, Hijo y Espíritu, el Padre le dice al Verbo: cámbialo todo, di la palabra. Y el Señor, antes de encarnarse en Jesús, el Verbo, en el cielo dice: sea la luz. Habla contra las tinieblas, le da una orden a las tinieblas y crea en la total oscuridad la luz que rompe las tinieblas. Mírame acá. El Verbo declaró la palabra y el Espíritu dijo: plin, e hizo la luz. Porque lo que dice la palabra es lo que hace el Espíritu. Una vez la palabra se activa, el Espíritu confirma con hechos lo que la palabra acaba de decretar. Y entonces fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Es como diciendo el Padre: hijo, lo que dijiste, perfecto. Y lo que el Espíritu hizo, perfecto, bueno. Pero todavía hay desorden. Y entonces el Padre le da la orden al Verbo, al Hijo: di la palabra. Y entonces es cuando el Verbo de Dios, la palabra de Dios en el cielo, dice: ordénense las aguas de arriba de las de abajo. Y el Espíritu sube las aguas arriba y pone las aguas abajo. Sepárese la tierra del agua. Y el Espíritu separa la tierra del agua. Y llamó Dios a la reunión de aguas, mares. Y llamó Dios a la tierra seca, le llamó tierra. Mira acá. Yo no sé si están captando la idea. Pero cuando el Verbo habla, el Espíritu confirma con hechos creativos, con acciones creativas que cambian la historia. Mírame acá. Jesús dijo: cuando estén orando en su habitación en soledad y estén en medio de una crisis, no importa cuál sea el amigo inesperado que ha llegado, no importa cuál sea la crisis que están experimentando, cuando ustedes estén allí en oración, el Espíritu que estuvo al principio de la creación esperando que el Verbo dijera la palabra para hacer todo lo que existe, estará a su lado. Y ojo, no para hacer lo que ustedes dicen, para poner el sentir correcto en la oración. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice el libro de Romanos capítulo 8 verso 26. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Cuántos se han ido a orar y están de rodillas y dicen: pero ¿cómo lo digo? No digas nada. Lo primero que tienes que hacer en oración es postrarte y decir: Señor, estoy aquí rendido delante de ti. Tengo esta crisis. No sé cómo decirte lo que tengo que decirte. Pero tú dijiste que cuando estuviera orando, tú enviarías al Espíritu Santo. Jesús lo prometió: no los dejaré huérfanos, los dejaré solo. Les enviaré el Espíritu Santo. Él les recordará lo que les he dicho. Él les dará la palabra correcta. Él pondrá la palabra correcta. Y entonces lo tienes aquí al lado y tú le dices: Espíritu Santo, no sé cómo decirlo, ayúdame. Porque ¿qué hemos de decir las cosas? ¿Qué debemos orar como conviene? Diga: no lo sabemos. Pero ¿qué hace el Espíritu? Con gemidos indecibles se nos mete por dentro y nos hace declarar la palabra correcta. Y cuando claman, no eres tú orando solamente, sino el Espíritu orando a través de ti. Y cuando el Espíritu que ha puesto la oración correcta dentro de ti, inmediatamente declaras la palabra inspirada por Él, Él hará la luz, pondrá orden en el desorden y llenará el vacío que hay en la circunstancia que esté viviendo. Vamos, apláudale fuerte.
Sencillo. No tan sencillo. Porque el pasaje básicamente lo que dice es, mírame acá, tiempo de oración no es tiempo para orar solo por mi necesidad. Orar es importunar a Dios. Tengo un amigo, Padre. Tú me lo has puesto aquí por dentro. Y entonces, ¿cuál es el gran conflicto con el que nosotros luchamos? El gran conflicto con el que nosotros luchamos es que ese amigo, nosotros sabemos quién es. El borracho, el irresponsable, el que ha roto todo tipo de circunstancias, relaciones. Y usted dice, no, yo con él no. Es irresponsable, mal marido. Dije, mal marido. Mal esposo. Mejor suena mejor. Mal padre. Mal hijo. Porque muchos están convencidos hasta el día de hoy que usted se convirtió a Cristo porque usted era el mejor de la familia, porque usted era el mejor del barrio y el mejor de la cuadra. ¿Sabe con quién empieza Dios cambiando ambientes? Con el peor de la familia, y con el peor del barrio, y con el peor de la cuadra. Y si usted es el primer creyente de la familia y el primero de la zona, usted es el peor de la zona. Y Dios, para poder cambiar el ambiente que le rodea, tendrá que hacerlo, empezar con el peor, a fin de que aquellos que ven que el peor puede recibir cosas extraordinarias de parte de Dios, corran al Dios al que tú le has creído, para que Dios también haga lo mismo en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, apláudale. Aquí el tema sencillo. Estamos en el ciclo de misión, amigo. Pastor, y usted nos va a poner a orar por un amigo. Yo no. Jesús, el que diseñó por qué se debe orar. No oramos solo por nuestras necesidades, porque qué hemos de pedir como conviene no sabemos. Es más, le agrego otro pasaje bíblico. Tú ni siquiera deberías pedirle algo a Dios. Ahora, no estoy diciendo que nunca le pidas nada a Dios, porque aún antes de que diga la palabra, ya Dios la conoce. Es más, sabe cuáles son tus necesidades, las de ahora, las de mañana y las de la próxima semana, y ya ha hecho provisión para eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús dijo, pero por aquel amigo que no tiene nada, que te llegó de repente así, y no tenías que darle. Jesús dijo, toquen el cielo, clamen a mí, toquen la puerta, insistan por él, no lo suelten en oración, clamen por él y dile, Padre, es mi amigo, está perdido, préstame 3 panes. ¿Por qué préstame otra vez? Porque el que, escúcheme, clama delante de Dios debe estar dispuesto para pagar el precio de aquello que Dios le está poniendo en su mano. Otra vez dijo él, ¿les dará el pan por lo que necesitan, porque son sus amigos solamente? No, se lo dará porque son inoportunos. Y entonces concluye diciendo, y si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, el papá que los ha rescatado, el papá que les ha sido devuelta su paternidad, cuando escuche el clamor donde usted gime por un amigo, les dará el Espíritu. Y cuando estén orando allí bajo la dirección del Espíritu, no 3 panes, lo que necesiten, lo que requieran, el milagro que se requiera para la salvación de su amigo, el cielo lo responderá en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Alguien lo aplaude al Rey de Gloria, por favor. Vamos a darle ese aplauso. Denle ese aplauso fuerte. Entonces necesito meterme en su corazón esta noche. Yo sé que tienes más de un amigo, y el día que se acaben los enemigos, entonces haremos el día del enemigo en la iglesia. El día del enemigo, hermano, para que empieces a clamar por él. Pero lo que dicen las estadísticas, pastores, que usted y yo tenemos por lo menos 30 personas
en nuestro rango cercano de influencia. 30 personas. Que si usted los empieza a numerar, se vuelve una multitud. El tema es que tú nunca has querido pagar el precio. Pastor, nuestra gente ora así: Padre, sí, tráelo, Señor, tráelo, Padre, tráelo. Saca la unción. Jesús dijo estas palabras: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Nadie puede venir a mí. Es un absoluto, pastor, es un absoluto. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Esa palabra trajere, que aparece en la Biblia, en todas las otras porciones de la Biblia, de la Escritura, no aparece como trajere, arrastrare. Esa misma palabra usted lo va a buscar en su cognado ahí en Strong, y va a buscar en el cognado todo lo que significa esa frase. Significa arrastrar, empujar. ¿Por qué nuestros traductores expresaron: si el Padre no los trajere, no pueden venir a mí? ¿Por qué no lo tradujeron: si el Padre no los arrastrare, nunca podrían llegar a mí? Mírame acá, lo digo por mí, pero a mí Dios me trajo arrastrado. ¿Quería ser cristiano evangélico? Nunca. Dios te arrastró. ¿Querías ser cristiana alguna vez? Nunca. Eso no estaba en tus planes. ¿Qué hizo Dios? Si es necesario traerte, arrastra a los pies de Cristo, usando un amigo que clame por ti, que interceda por ti, que el cielo se mueva en favor de ti, o de un amigo que tú tienes. El cielo lo hará. Algunos llegamos más que arrastrados a la iglesia. Algunos llegamos recontra arrastrados. El apóstol Pablo es la máxima expresión de alguien que es arrastrado. Enemigo de Cristo, perseguidor de la iglesia, y cuando tiene la experiencia con Cristo, el Señor lo arrastra por el desierto de Damasco, literal, y lo presenta como un testigo fiel de que cuando Dios pone la mirada en alguien, Él tiene suficiente poder para cambiar esa vida, tiene suficiente autoridad para cambiar esa realidad, tiene abundancia de pan para suplir su necesidad. Alguien que le aplaude, diga conmigo: yo lo creo. Para mi amigo hay esperanza, para mi hermano hay esperanza, para el que clamo hay esperanza. Vamos, dígalo. Entonces va a notar algo. Me quedan todavía 5 minuticos, pastor. Cuando usted y yo nos movemos en la dirección de un amigo, es otra cosa que me sorprendió mucho estos días. Que yo llego, mírame acá, porque usted se va a acercar a alguien que es pecador. ¿Tú lo puedes perdonar? No, Dios sí. No solo ese pecador es pecador, está enfermo. ¿Tú lo puedes sanar? No, pero Dios sí. Entonces resulta que nosotros vamos arrastrando por donde quiera que vamos llevando el mensaje de la palabra, oramos por nuestro amigo y llegamos a la puerta de su casa. Tú no tienes que convencerlo, Dios lo va a hacer por ti. Pero no te puedes quedar el domingo en casa esperando que tu amigo llegue a la iglesia. Tienes que ir por él. Tienes que, escúcheme, si es necesario arrastrarlo, arrástralo. Fórzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. ¿Dice o no dice la palabra? Y el próximo domingo este lugar se va a llenar de amigos por los que fuiste indiferente antes, pero que Dios te lo ha traído de visita esta noche y te lo ha puesto en tu corazón para que clame desde ahora. Y no importa cuál sea la necesidad que él tenga, hay suficiente pan en el cielo para proveer todo lo que ese amigo necesita: salvación, sanidad, restauración, transformación. Es más, es posible que ese creyente que vas a ganar para el Señor, en el propósito de arrodillarte a partir de ahora por él, se convierte en el próximo pastor de esta iglesia o de las iglesias que nazcan de acá. Tú dices: no puede ser, ese es un pobre vago. ¿Y qué era yo? ¿Qué éramos nosotros, pastores?
Teníamos alguna posibilidad de aspirar al ministerio porque éramos los mejores. Una vez más, los que estamos en el ministerio normalmente somos lo peorcito, porque Dios necesita exhibir aquellos miembros del cuerpo menos dignos. Los viste de mayor dignidad, para que nadie diga que lo que hacemos en el altar es producto de nuestra fuerza, sino del poder de un Dios que tiene la capacidad de sacar a alguien del barro, sacarlo de la oscuridad, sacarlo de las tinieblas, romper el espíritu de la infructificación y ponerlo para que se convierta en un instrumento de gracia y de justicia a las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Alguien le aplaude una vez más al Señor. Wow. El tema es que cuando nos postramos a orar, siempre clamamos es por nosotros. Pero esta semana va a ser diferente. Tu amigo estará en tu boca y se activará dentro de ti el espíritu de Andrés y de Felipe. Yo lo compartí en la mañana y le dije, pastor, que me dirá 5 minutos. Ya me lo gasté, pero Andrés y Felipe son la clave. Yo sé que usted ha escuchado que Jesús tuvo 2 discípulos, Pedro y Juan. ¿Ha escuchado usted hablar de Pedro y Juan? Pero casi nunca escuchamos hablar de Andrés y Felipe. No existiría un Simón si Andrés no ora por él. No existiría un Simón llamado Pedro si Andrés no va por él. Y cuando lo encuentras en el capítulo 1, verso 42, si no estoy mal. Juan capítulo 1, verso 42. La expresión dice que Andrés, por favor devuélvame el verso 41 para que tengamos el contexto. Este halló primero a su hermano Simón, le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Verso siguiente. Y le trajo a Jesús. La palabra le trajo. Vamos Pedro. Y Pedro, pero espere Andrés, espere, tengo ocupaciones, tengo mucho que hacer. Vamos, tienes que verlo. Significa, escúcheme, esa palabra le trajo una fuerza que se imprime a alguien que no tiene voluntad propia para hacerlo. Tienes que imprimirle voluntad. Cuando lo trajo a Jesús mirándole, un verbo progresivo en el griego que significa que no es la primera vez que Jesús lo está mirando. Lo ha venido mirando. ¿Desde dónde lo viene mirando? Diga, desde que estaba en el vientre de su madre, desde que era un embrión en su vientre, en el vientre de su madre, el Señor lo venía mirando. Y mirándole Jesús dijo, sé quién eres, Simón, hijo de Jonas. Suena más bonito en inglés. Simón, hijo de Jonas, será llamado Peter, piedra. Simón significa una paja sacudida por el viento. Esa es una de las traducciones, hay otras, pero a lo que Jesús se refiere cuando le dice, eres Simón, hijo de Jonás, dejarás de ser Simón, te volverás a una piedra y te llamarán hijo de Dios. Extraordinario. Aquel día Andrés trajo a su hermano sin saber que estaba ganando a uno de los apóstoles más impresionantes de la historia de la iglesia. No habría un Pedro sin un Andrés. Pero aquí hay algo que va a traer revelation e illumination, digo alguien, a su mente, a su corazón esta mañana, esta tarde. El verso 43 dice, verso 43, al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe. Diga conmigo, plan Felipe integral. ¿Halló a quién? Diga, a Felipe. Cuando halló a Felipe le dijo, hey Felipe, sígueme. Verso siguiente. Felipe era de la ciudad de Bethsaida, que significa casa de pesca. La ciudad era la ciudad de Pedro y Andrés. Y dice el versículo siguiente, por favor. Felipe de inmediato dijo, yo tengo que ir a buscar a Natán, o sea, a Natanael, mi amigo Natanael. Y le dijo, hemos hallado, devuélvase, hemos hallado
aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y Natanael, no voy a decir lo que dije en el primer servicio, porque entonces voy a tener problemas al final del servicio. Después les cuento. De Belén puede salir algo bueno. Mire, cuando yo llegué a Cúcuta, yo llegué a vivir al mejor barrio de la ciudad, barrio Cundinamarca. Gaitán, Galán, Belén. Nos repartíamos las cuadras a punta de piedra y era una locura aquella época. Año de 1975. Llegamos, éramos bien campesinitos, aterrizando en la ciudad de Cúcuta. El primer vuelo charter que llegó de la ciudad de Ocaña, del sector por allá. Un carro mixto, hermano, un carro donde veníamos entre la gallina, los pollos y los costales. Allí vivimos. Cuando dijeron Jesús, el hijo de José de Nazaret, Natanael, que tenía prejuicios hacia ciertos sectores del país, sabía que de Nazaret nunca había salido nada bueno. Así es, pastor, nunca. Los galileos, sobre todo la gente de Nazaret, era gente revolucionaria, revoltosa, era gente sediciosa, gente dada a la violencia. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Sabe qué le dijo Felipe? No tienes que creerme a mí. Ven y ve. Verso siguiente. Cuando Jesús lo vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: sé quién eres. Sé quién eres. Eres un verdadero israelita en el que no hay engaño. Mira acá, israelita esa es una frase que cuando usted la analiza tiene algo encubierto. Eres descendiente de Israel. Israel era Jacob. El padre de esta nación era un engañador. Tú eres descendiente de él. En ti no hay engaño. Eres de otro nivel. El hombre dice: ¿de dónde me conoces? Verso siguiente. Respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, tú estabas debajo de una higuera. Estabas allí orando y de repente tuviste una experiencia sobrenatural que te invadió. Sentiste que Dios estaba contigo allí. Era yo. Antes que Felipe te llamara, yo te vi. Es tan extraordinario que Natanael, ante estas palabras, dice: sé dónde estaba debajo de la higuera. Tú tienes que ser el rey de Israel para que digas eso. Tú tienes que ser el Mesías prometido. Jesús le dijo a Natanael: ¿te sorprende? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿me crees? De cierto te digo que cosas mayores verás, porque de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mírame acá, al descendiente de Jacob, en el que no había engaño. ¿Sabe qué hace Jesús? Lo lleva al escenario donde Jesús, miles de años atrás, un hombre fugitivo llamado Jacob huía de su hermano por haber engañado a su hermano, haber engañado a su padre, haber suplantado a su hermano. Y mientras dormía en el desierto, se le hizo la oscuridad. Dios apareció en lo alto de una escalera. Jacob dormía sobre la cabeza con su cabeza sobre una piedra, era el único que tenía. Y Dios se le apareció en lo alto. Y cuando este hombre engañador que había suplantado a su hermano, engañado a su padre, estaba allí, Dios no se le aparece, le hizo: hijo del diablo, miserable, engañador, tramposo. Ese siempre ha sido un tema que yo he tenido como un conflicto aquí por dentro, porque en el contexto de la Iglesia Católica Romana, la Virgen se le aparece a los niños buenos, pero siempre que yo voy a la Biblia, Dios siempre se le aparece a los niños malos. Mira el que está a su lado, dígame amén. Siempre se le aparece a los niños malos.
Y en vez de reprenderlo, no porque Jacob hubiera hecho bien las cosas, por el propósito que hay con Jacob, Dios le dice desde lo alto de la escalera: Jacob, la tierra donde tú estás te la daré a ti, a tu descendencia por generaciones. Y dice que Jacob en la visión veía ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben y ángeles que bajan. Es como una especie de escalera eléctrica. Por un lado bajan los ángeles, por otro suben los ángeles. Una escalera, baja, 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 suben por el otro. ¿Qué están haciendo los ángeles? Mientras que el Señor le habla, los ángeles traen la respuesta de Dios, la provisión de Dios. Y se desata sobre la vida de Jacob en el desierto algo tan sobrenatural que le modificó la vida de Jacob para siempre. ¿Sabe qué dijo Jesús? Cuando Felipe se te acercó, él no sabía qué estaba pasando en su vida, pero cuando él se acercó y te vio, antes de que te llamara, cuando tú te acercabas a él, ángeles subían y bajaban sobre ti. Y cuando llamabas a Natanael, era yo por medio de Felipe que te respondía y te atraía. Y no importa cuál sea el vacío o la necesidad que tengas, ángeles que suben y bajan estarán allí permanentemente, como un fluir constante. Cosas mayores por eso verás. ¿Quieres ver la gloria de Dios sobre tu vida? Mira acá, te lo presento como una oportunidad de negocio. Déjame te abro la cartilla acerca de las ventas que están activadas en el cielo en esta hora, los negocios que están para hacer en las próximas horas, por causa de clamar a Dios por tu amigo. Y cuando lo llames y te acerques a él para decirle: mire, Dios me ha puesto tu nombre en mi corazón para orar por ti, por tu casa. No importa qué estés pasando, vengo a traerte buenas noticias. Dios te puede ayudar. Cuando tú estés haciendo, ángeles suben y bajan, estarán moviéndose sobre ti, y de inmediato la manifestación del poder de Dios se desatará, atrayendo vidas como la de Simón, como la de Natanael, que van a cambiar no solamente su vida, su familia, sino posiblemente también nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Alguien aplaude a Dios por eso. Vamos, activa la palabra diciendo conmigo amén. Pastor, ¿qué es de importante eso? Mírame acá otra vez. Se lo compartí al pastor a los pastores y a la iglesia, el primer mensaje. Siempre que hubo necesidad de suplir siempre que hubo necesidad de suplir algo, en el evangelio de Juan siempre están Andrés y Felipe. En el capítulo 5 dice Jesús a sus discípulos, a uno de ellos en particular, a Felipe: Felipe, hay una multitud que está conmigo hace 3 días, enviarlos en ayunas no quiero. Felipe, ¿qué deberíamos hacer para alimentar esta multitud? Felipe responde: Señor, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos comiera un poco. El versículo siguiente dice: y Andrés llegó con un muchacho. Los dos, Felipe y Andrés, estaban siempre allí. Que hay que suplir una necesidad, están Felipe y Andrés. Y entonces aparece Felipe y Andrés en el escenario y dice Andrés: aquí hay un chico que tiene 5 panes y 2 peces. Aquí lo he traído a ti, lo he traído. Pero ¿qué es esto para tanto? Jesús, ¿sabe qué dijo? 5 panes y 2 peces alcanza y sobra. Porque Dios para poder hacer milagros de provisión en tu vida y en la vida de otros, lo único que se requiere es que tú lleves tu amigo a donde Jesús y le digas: Señor, necesito 5 panes o 3 panes según la oración, y aquí hay un hombre que tiene necesidad. Y Jesús dice: gracias por traerlo, tengo suficiente para él y para ti también. Porque cuando termina la multiplicación de los panes, Andrés tiene un canasto adicional, Felipe tiene un canasto adicional, y los que no participaron de la actividad también, Pedro, Juan y todos, llevaban su canasto para su casa lleno de pan, indicando que lo que requerimos en la iglesia en este tiempo son Andrés y Felipe, que cuando se conocieron a Jesús no se quedaron disfrutando de las mieles del evangelio solos,
sino que se acordaron de sus amigos que están muertos en delitos y pecados y que necesitan salvación. Y te doy la grata noticia: cuando pienses en ellos y ores por ellos y clames por ellos, el cielo responderá. Te convertirás en ese hombre y mujer que mueve la rueda de la productividad, de ángeles que suben y bajan cuando te acerques a alguien y le compartas el evangelio. Y cuando le prediques, no sufrirás de escasez. Te estoy dando un indicador para evitar la infructificación y la esterilidad financiera. Hablarle a otros de Dios. Bendice a esos y te enriquece a ti. Provee para ellos y te bendice a ti. Siempre habrá un resultante, un faltante, un sobrante que será para ti. Por eso tenemos iglesias empobrecidas en muchos lugares. Gracias a Dios por esta no. Pero creyentes empobrecidos financieramente, porque solo piden para sí, pero nunca para un amigo. Solo vienen al culto para ver qué Dios les da, pero en esta ocasión es: Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Y cuando hagas eso, la rueda de la productividad caminará contigo. Cuando llegues ante alguien y necesite un milagro, no te preocupes, el milagro viene, porque nadie se acerca a alguien llevando un mensaje de parte de Dios que se quede sin respuesta. El Dios que nos envió a llevar el mensaje de la palabra es suficiente para suplir todo lo que haga falta en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Ahora pregunta: ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? A ver, demuéstremelo. Vivo en el país desde hace 12 años que tenía la peor inflación de América Latina, el país con la mayor crisis económica y migratoria de América Latina en los últimos 50 años. Cuando todos los venezolanos salieron de Venezuela, salieron del país por causa de la crisis. Y todo eso es válido, porque todo el mundo tiene derecho a escoger el camino que quiera. Pero cuando todo el mundo se iba, el Señor le dio una visión. Siendo el pastor de Centro Cristiano Los Pinos de jóvenes, estaba a cargo del departamento de discipulado. Y teníamos decenas de pastores y cientos, y podíamos decir que miles de personas a nuestro cuidado. El pastor Satinio me dijo: Jaime, necesitamos que hacer misiones, y a donde escojas ir, yo iré contigo. Yo escogí Medellín y él me dijo: no, yo te vi en Venezuela, justo en el tiempo cuando todos se iban, cuando nadie quería saber de Venezuela. Y el Señor el primer día me dijo: vende todo, vende todo y vete para Venezuela. Yo recuerdo tanto que en los primeros meses, en los primeros años que estuve allá, la gente me veía aquí en Cúcuta. Yo venía a actividades, a iglesia, me decían: pastor, se regresó por fin. Yo decía: no, vine a comprar papel higiénico que no hay allá, hermano, pero mañana me regreso para Barquisimeto. Se lo puedo decir. En la medida en que caminé la rueda de la fructificación, ángeles que suben y que bajan, la rueda de la productividad se movió conmigo durante 12 años. Y no le puedo decir que somos sobrevivientes, somos vencedores del proceso Venezuela. Dios nos permitió levantar una hermosa iglesia. El año pasado abrimos 9 iglesias nuevas en Barquisimeto. Iglesias, unidades de evangelismo que se están congregando. Y hoy ya pasamos de las 1000 personas en las iglesias y la congregación principal. Llegamos casi a las 2000 personas en este ciclo. Y en el que estamos andando, estamos seguros que vamos a bautizar más de 100 personas, porque hay un gran despertar en Venezuela. Y cuando todos se fueron, nosotros le dimos a Dios sí. Y cuando todos huían porque no había dinero, nosotros le dimos a Dios sí. Y compramos un terreno, escúcheme, extraordinario, de un valor nominal, económicamente hablando, muy costoso. Y construimos el templo sin jamás llamar al pastor Satirio y decirle: pastor Satirio, usted sabe que estamos en Venezuela y aquí la cosa está fregada. Perdóneme la palabra, la cosa está difícil, envíenos recursos para poder edificar. Mi compromiso con el pastor Satirio: pastor, nunca te pediré ni para un ladrillo. Nunca pedimos un ladrillo, no pedimos absolutamente nada, ni recogimos ofrendas especiales. Y sé que eso se puede hacer. El Espíritu Santo me dijo: hazlo, y hazlo ahora cuando no hay recursos, porque cuando lleguen otra vez los recursos y que el cambio en Venezuela se genere, cualquiera lo puede hacer. Pero ahora que no hay cemento, ni cabilla, ni ladrillo, ahora que no hay nada, vas a hacerlo. Y lo hicimos justo allí, e inauguramos en el año 2018
justo llegando al punto más bajo de la economía de Venezuela. Inauguramos en el año 2017, en el 2017-2018. Inauguramos el 2017 en el mes de diciembre. Y cuando la gente va y dice, ¿cómo hicieron esto? Y le dijimos, solo le podemos decir, nosotros no. La provisión de Dios que se movió con nosotros en este proceso, aún en la crisis más terrible de Venezuela, ha hecho esto. Cosotros solo le hemos obedecido. Te doy la palabra. Vas a activar tu corazón y tu alma. Vas a buscar a tu amigo, lo vas a arrastrar, lo vas a traer. Vas a orar por él, vas a clamar. La de la productividad se va a activar a tu favor. Serás el Andrés y el Felipe que Dios va a usar en este tiempo. La provisión de Dios estará en la vida de aquellos que vas a buscar y en tu propia vida también. En el nombre poderoso de Jesús, diga conmigo, yo lo creo. Diga, Señor, entro en esta semana, diga, de oración por el amigo, guerra espiritual por el amigo. Voy a clamar delante del cielo. Le voy a decir, Padre, tengo un amigo, necesito 3 panes, necesito respuesta, Señor. Respóndeme a mi clamor, responde a mi oración. Señor, sé que por los que voy a orar y estoy orando y me has traído a la mente y al corazón, son personas que para mí no califican, pero yo tampoco calificaba. Dígale, Señor, pido un milagro en el nombre poderoso de Jesús. Diga, Padre, gracias te doy en esta noche por poner tu palabra en mi corazón, por enseñarme a través de la palabra que cuando yo clamo y oro, hay alguien que está cerca de mí, el Espíritu poniendo la palabra correcta, las palabras correctas. Y cuando yo clamo, Él actúa, Él se mueve, Él hace. Diga, creo en milagros en los próximos días. La próxima semana miramos milagros de salvación, milagros de sanidad, milagros de restauración, milagros de transformación. Si alguien lo cree, diga conmigo, lo creo, y aplaude a Dios sobre su cabeza con toda su fuerza. ¡Vamos! ¡Apláudale! Perdimos un padre, perdimos la inocencia, perdimos la eternidad, perdimos la abundancia, perdimos la salud física, perdimos la prosperidad, perdimos todo. Jesús dijo, les devuelvo al Padre, les devuelvo la salud, les devuelvo la restauración emocional, les devuelvo la restauración física, les devuelvo todo lo perdido, lo devuelvo. Cuando Jesús expiraba en la cruz, el Rey más grande del universo lo entregaba todo, su grandeza, a cambio de un pueblo que pasara de la pobreza a la riqueza, del dolor a la sanidad, de estar perdido a ser salvo. Dígale, gracias, Dios, por entregarte por mí, por ser el Rey más exaltado que ha sido Dios por mí. Ahora voy por aquellos que has puesto en mi corazón. Diga, no se van a perder, porque yo voy a encargarme de orar por ellos en el nombre de Jesús. Otra vez diga, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Espíritu Santo. Vamos a aplaudirle al Rey, apláudale, apláudale.